Mis saludos, estudiantes y profesores, bienvenidos a nuestra clase de sistematización de Historia de Cuba para los exámenes de ingreso. En la clase de hoy vamos a continuar la misma línea que hemos mantenido hasta ahora, o sea, viendo en cada una de las temáticas aquellos aspectos importantes. Recuerden que en la clase anterior habíamos culminado ya la etapa de la Guerra de los 10 años, donde habíamos precisado algunas ideas importantes. Hoy nos vamos a introducir en la tregua fecunda. Ustedes recuerdan que la tregua fecunda tiene hechos muy significativos, sobre todo porque estamos hablando de un periodo, como se dice, de reposo turbulento, donde no hay una acción bélica de gran envergadura, pero sí varios esfuerzos armados y sobre todo grandes transformaciones. En la clase de hoy nos vamos a dedicar entonces a precisar esas grandes transformaciones y esos esfuerzos armados, porque tiene una tercera parte de la de tregua fecunda, y es la labor político-revolucionaria de José Martí. Pero a eso le vamos a dedicar una clase específica por la importancia que tiene, por los acontecimientos que allí ocurrieron y sobre todo lo que significó la creación del Partido Revolucionario Cubano para el reinicio de nuestras luchas por la independencia. Por lo tanto, en la clase de hoy nos vamos a dedicar a la primera parte de esta etapa de la tregua fecunda, o sea, grandes transformaciones y todo lo que tiene que ver con el objetivo de la independencia, vigencia de ese objetivo a través de varios esfuerzos armados. Vamos al contenido, a partir de ahí vemos las temáticas y bueno, regresamos para ir discutiendo cada uno de estos aspectos. Por lo tanto, la clase número 4, donde vamos a mantener el capítulo número 2, el que tiene que ver con las luchas contra el colonialismo español, o sea, las llamadas guerras por la independencia, y específicamente en la clase de hoy, como habíamos dicho, empezamos a trabajar el reposo turbulento y de ahí vamos a trabajar algunas ideas importantes, ahí están apareciendo. Las transformaciones socioeconómicas, lo más importante, la abolición de la esclavitud, las reformas políticas aprobadas por España y los esfuerzos armados, dentro de ellos uno de los más importantes, la Guerra Chiquita. Quiere decir que estamos en presencia de un periodo rico en hechos, pero que debemos tener en cuenta la forma de trabajarlo. Y esto es importante, porque a veces queremos que la teleclase nos dé todo el contenido que nos haga falta para el estudio. No, el estudio, ustedes tienen un libro de texto, tienen otros recursos para trabajar, sobre todo el libro de texto, que es la base fundamental. La teleclase simplemente se convierte en un apoyo, es un medio de enseñanza para apoyar el trabajo que ustedes están realizando. Ah, sí, es verdad. Les damos sugerencias, lo apoyamos en videos en momentos determinados, imágenes, esquemas, tablas, o sea, vamos a utilizar cualquier tipo de recurso que le haga factible el estudio. Pero no quiere decir que podamos en tan poco tiempo ustedes trabajar todo un contenido. Por ejemplo, el de hoy es un contenido muy amplio, porque vamos a hablar de grandes transformaciones y vamos a hablar de esfuerzos armados. Hay que buscar un recurso de agilidad que nos permita abordar el contenido, pero destacando aquellos aspectos que sean los más importantes. Vamos a las transformaciones. Creo que las transformaciones nos van a dar un elemento importante. Transformaciones en la tregua fecunda. Miren allí, este esquema les va a servir de base a todo lo que vamos a trabajar. Es un periodo que va de 1878 a 1895, donde van a ocurrir grandes cambios en la vida del país desde el punto de vista económico, social y político, cada uno con su dimensión. Ahora, ¿qué ocurre? Cada uno de ellos tiene sus matices. Vamos a las transformaciones económicas porque quiero insistir en ellas, porque como los términos económicos siempre que le damos tratamiento se nos enredan un poco, creo que trabajarlos así es más cómodo para nosotros. ¿Cuál es el primer gran cambio que ocurre desde el punto de vista económico? Un proceso de concentración de la producción en la industria azucarera. Ya lo conocíamos en la industria tabacalera, pero en esta etapa se produce en la industria azucarera. Proceso de concentración. Ya estamos hablando de relaciones de producción capitalista en la industria azucarera cubana. Y esto lógicamente va a llegar a un desarrollo de la industria azucarera. Y vean el concepto que he utilizado. Yo no dije un crecimiento, dije un desarrollo de la industria azucarera, porque estamos hablando de grandes cambios. ¿Qué elementos no me pueden faltar en este gran cambio que ocurre en la industria azucarera, teniendo su centro la concentración de la producción? Veamos entonces allí. Cuando hablamos de cambios importantes, miren lo que están apareciendo en pantalla. Todo eso está en su resumen, en el libro de texto. La introducción de nuevas técnicas y adelantos científicos. Aquel ingenio que puede aplicar todos estos adelantos científicos produce mayor cantidad de azúcar con menos costo de producción y lógicamente puede venderlo más barato en el mercado. Otros no lo pueden hacer, siguen encareciendo su producto, se arruina y entonces se produce un proceso de concentración.
El que pudo aplicar las técnicas produce lo que antes producían todos a la vez. Y entonces a la ruina se produce un proceso llamado así de concentración y centralización. Esto trae una consecuencia inmediata. Miren el otro cambio en la industria azucarera, la aparición del Central Azucarero, una gran fábrica. Ese ingenio que aplicó todas las técnicas y todos estos adelantos científicos ahora se ha convertido en una gran fábrica llamada Central Azucarero. Por lo tanto, aparece en esta etapa el Central Azucarero, que a su vez necesita de mucha materia prima, por eso tiene que ampliar sus áreas de cultivo, ampliación de los latifundios cañeros. Y esto trae aparejado otra complicación que hay que resolver, y es sobre todo la complicación de que ahora unos se van a dedicar a las labores del central y otros a las labores del campo. O sea, la sociedad, el trabajo se ha dividido en una parte agrícola y una parte industrial. Quiere decir que la industria azucarera se ha transformado en toda su extensión, ha modificado sus formas de actuación. Por lo tanto, estamos hablando de desarrollo de la industria azucarera que, repito, tiene su centro en ese proceso de concentración de la producción. Pero no es el único cambio económico. Vamos a pantalla para ver otros cambios económicos. Miren allí. La penetración de capitales extranjeros. Ustedes saben que predominaba en la economía cubana el capital inglés, sobre todo el ferrocarril, que era los que habían iniciado la construcción del primer ferrocarril en Cuba. Pero ahora en el periodo de la tregua fecunda, el capital norteamericano comienza a penetrar con mucha fuerza en ramas económicas como el azúcar, el tabaco y la minería, y comienzan poco a poco a desplazar ese capital inglés. Y otra gran transformación es el proceso este que se produce donde el mercado cubano es absorbido por el mercado norteamericano. Y recuerden que para ustedes trabajar este fenómeno, ustedes conocen algunos requerimientos muy especiales. Y es importante cuando ustedes vayan porque todo esto viene a repercutir en las transformaciones sociales. Esas transformaciones económicas, sobre todo el comercio, recuerden lo que está en su libro de texto, cosas que ustedes tienen allí, referidas a la ley McKinley, donde Cuba se ve presionada por la ley y obliga a España a firmar un tratado comercial. Quiere decir que desde el punto de vista económico, tres grandes cambios vimos. Cambio desde el punto de vista de la concentración de la producción, un desarrollo de la industria azucarera, la inversión de capitales donde ya va a predominar el capital norteamericano y el dominio del comercio por parte de los Estados Unidos. O sea, en otras palabras, Estados Unidos se va convirtiendo en la metrópoli económica de Cuba. Pero ustedes vieron en pantalla que aparecieron las transformaciones sociales. Volvamos ahí entonces. Cuando hablamos de transformaciones sociales, todos estos cambios económicos van a repercutir. El esclavo es un estorbo desde el punto de vista social y económico. Por lo tanto, a España no le quedó más remedio que en 1886 abolir la esclavitud. A pesar de que ustedes en el libro se les explica todas las vías que utilizó España para tratar de alargar la esclavitud. Recuerden que vimos en el año 70 la ley de vientres libres, después vimos el pacto del Sanjón lo que proponía, en el 80 la ley del patronato, pero llegó el 86. No quedaba más remedio que abolir la esclavitud. Esto trae una consecuencia inmediata, toda esa masa de esclavos se convierten en obreros asalariados. Vamos a pantalla, miren allí. Crecimiento de la clase obrera. Esa masa de esclavos se convierte ahora en obreros asalariados. Tienen que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Crece la clase obrera. Con ella crece el movimiento obrero también, teniendo en cuenta todas estas particularidades porque estamos hablando de transformaciones en este sentido. Y la aparición del colono. Observen allí, estamos hablando de 4 cambios sociales. Ahorita hablábamos de 3 grandes cambios económicos. Recuerden que siempre que estos términos los utilicemos en un examen, en una preparación, ustedes tienen que hablar de cambios socioeconómicos o económicos sociales, como lo quieran decir, porque es que las transformaciones económicas obligatoriamente transforman la vida de la sociedad. Y aquí nos están cambiando el mundo. Estaban relaciones de producción capitalista que ya existían en la industria tabacalera. Ahora la vemos en la industria azucarera, las 2 ramas económicas fundamentales del país. Todo esto hace que la estructura social del país también cambie. Por eso el obrero se convierte en una clase fundamental a partir de estos momentos. Una sugerencia, siempre cuando hablemos de movimiento obrero, y lo vimos, volvemos a pantalla un momento,
Cuando hablamos del desarrollo del movimiento obrero, ustedes deben caracterizarlo. En el libro de texto se le dan algunos elementos para esta caracterización y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque hablamos de un movimiento obrero con todas sus particularidades, un movimiento obrero que comenzaba a desarrollarse ahora con la incorporación de esta masividad de obreros, pero además un movimiento obrero que tiene como elemento rector dos tendencias, una reformista y una anarquista. Hay que verlo allí en el resumen. Pero además ver que se celebra por primera vez el 1 de mayo, la forma organizativa a través de los gremios, y en el año 92 un congreso regional. O sea que hay importantes hechos del movimiento obrero en este periodo. Repito, en trabajo de mesa una caracterización sobre este movimiento obrero. Por lo tanto, desde el punto de vista socioeconómico tenemos estos cambios, pero tenemos también transformaciones políticas y dijimos que estas transformaciones políticas, muchas de ellas nacían del propio articulado del Pacto del Zanjón y que ahora en tregua fecunda España le va a conceder algunas reformas a los cubanos. Estas reformas son las grandes transformaciones políticas del periodo. Vamos a recordar cuáles son estas transformaciones políticas. Observen, división político-administrativa, aparecen las 6 provincias históricas de Cuba, dejaron de existir las regiones, ahora vamos a definir como provincias la provincia oriental, Camagüey, la provincia de Las Villas, y el occidente se divide en Matanza, La Habana y Pinar del Río. Elegir organismos locales de gobierno, aparece los gobiernos locales tanto provinciales como municipales, incluso con cierta particularidad en esos gobiernos locales se le da derecho a participar a algunos cubanos que ellos seleccionen. Ya algunos cubanos pueden participar en los gobiernos locales, nunca en el gobierno nacional. La propaganda política y pacífica a través de la prensa y la tribuna, y esto es importante porque hablamos del movimiento obrero que tiene varios periódicos ilustrativos de la época. Ahorita vamos a hablar de los partidos políticos de la burguesía con periódicos también, o sea, es una etapa donde se da una cierta libertad de propaganda a partir de esa prensa y a partir de la tribuna. Tribuna nos referimos a dar discursos en lugares determinados, a divulgar algunas ideas de organizaciones y partidos. Y lo más importante, creo, a donde ustedes tienen que darle una mayor referencia es a la creación de los partidos políticos. Veamos entonces en pantalla este elemento. La creación de los partidos políticos, pero de la burguesía y con una condición, que estos partidos no chocaran con los intereses de la metrópoli española, fueran partidos acorde a ese sistema colonial. ¿Cuáles son los partidos que nacen en esta etapa? Ahí los tienen en pantalla. El primero, Unión Constitucional, que de él se desprende una fracción y después aparece el Partido Reformista. Y por otro lado, el Partido Liberal Autonomista. Ambos partidos, y ahí viene la orientación de un estudio independiente para ustedes, en el libro de texto se le da mucha importancia a estos dos partidos. Incluso cuando vayan al libro van a encontrar una cuartilla para cada partido. Son partidos ambos muy parecidos, se enfrentan al cubano, no quieren la independencia de Cuba, son opuestos a la independencia del país, pero tienen sus particularidades que los diferencian. Y cuando ustedes hablen del Partido Integrista van a ver que lo integran hasta españoles, es el más reaccionario, no reconocen ni al Partido Autonomista, pero Martí le teme mucho al Partido Autonomista. El otro está clásico, todo el mundo lo conoce y sabe su reacción, pero el autonomista no, el autonomista confunde, sus líderes son personas que tienen un alto nivel cultural, son grandes oradores, y ahí tenemos uno de los grandes líderes, Rafael Montoro, un hombre, un gran orador que confundía a las masas con su oratoria. Por lo tanto, Martí siempre decía que el Partido Autonomista no nació con la revolución, sino contra ella. Y esto nos lo está definiendo de esta manera. Volvemos a pantalla porque vamos a concluir. Después que ustedes me caractericen ambos partidos, me tienen que llegar a una conclusión. Son partidos que se oponen a la independencia de Cuba. Es el nacimiento en nuestro país del llamado pluripartidismo, pero partidos de la burguesía nada más, no se admitía otro tipo de partido político. Quiere decir que cuando ustedes trabajen toda esta etapa, tienen que tener en cuenta estos elementos que nos están diciendo, lógicamente, que hay grandes cambios económicos, sociales y políticos en el país. Pero los cubanos, en medio de todas estas transformaciones, no dejan a un lado un objetivo importante, la independencia de Cuba. Y a lo largo de la tregua fecunda, en esos
tiempo que estamos hablando, desde 1878 a 1895, ocurren varios acontecimientos, algunos de ellos para mencionar, pero muchos de ellos para caracterizar, y uno de ellos sí con mucha fuerza, la Guerra Chiquita. Entonces, vamos a ver, en medio de estos cambios, de estas transformaciones, algunas ideas que yo quiero hablar. Esfuerzos armados durante la tregua fecunda. Repito, con una idea y una sugerencia de que vamos viendo algunos de estos hechos, pero siempre vamos a definir particularidades de algunos de estos. Volvamos allí. La protesta del Jarao es un hecho para mencionar. Ustedes lo tienen en el libro de texto, Ramón Leocadio Bonachea, es la continuidad de la protesta de Baraguá en un momento determinado en la región de Santi Espíritu. Vamos a detenernos en la Guerra Chiquita. La Guerra Chiquita sí es importante. Recuerden que la Guerra Chiquita es un gran esfuerzo armado. Se le dice guerra porque tenía definido objetivo, hay acciones de envergadura, hay combate, pero tiene sus limitantes y esto lo lleva lógicamente a que se convierta en un hecho dentro de la tregua fecunda, uno de los esfuerzos armados más representativos. Se le denomina así Guerra Chiquita. ¿Por qué? Primero, se le denomina Guerra Chiquita por el tiempo de duración. Empezó en agosto del 79 y se extiende hasta diciembre del 80, o sea, menos de 2 años de duración. Pero además la extensión en tiempo, no solo de terreno, de extensión. Recuerden que es una guerra que comienza en Oriente y se extiende a las villas. Ahora Camagüey tampoco se incorpora. Pero para un mejor trabajo que yo les oriento, vamos a pantalla porque este es un estudio independiente que ustedes me tienen que hacer para poder entender bien. Ahí tienen la figura principal a Calixto García. Ahí están las cosas que no se me pueden olvidar en un trabajo que va de la Guerra Chiquita. Primero, definir el líder organizador. Ahí lo tenemos, Calixto García Íñiguez. Los objetivos que a veces nos enredamos, porque ya hablé de transformaciones, ya hablé de la abolición de la esclavitud y ahora volvimos acá, al 79. Lógicamente, ¿cuáles son los objetivos de la Guerra Chiquita? Los mismos de la Guerra de los 10 años, la independencia de Cuba y la abolición de la esclavitud. Y porque a veces como ya dimos la abolición de la esclavitud, pensamos, se nos incorporó en la cabeza de que ya abolimos la esclavitud, entonces ¿cómo vamos a hablar de esclavitud otra vez? Pero es que estamos retornando al año 1879 en que estalla la guerra. Volvemos a pantalla. Participantes, le pueden mencionar, en el libro se les menciona varios de los participantes. Recuerden que ahí está Serafín Sánchez, está Carlos Roló, Guillermo Moncada, Quintín Bandera, y es el debut político de José Martí, lo tienen que mencionar ustedes ahí como participantes. Ya la extensión la definíamos, las villas y Oriente, y las causas del fracaso y las experiencias. Estas experiencias son muy importantes a tener en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta la idea de una guerra con estas magnitudes. Y cuando ustedes valoren, hago una aclaración y siempre insisto en esta idea. Cuando ustedes van a hablar de la Guerra Chiquita y las causas que llevan al fracaso, es verdad, la Guerra Chiquita, al igual que la Guerra de los 10 años, fracasó por un mismo motivo, la falta de unidad. Lo que es incorrecto decir es que la Guerra Chiquita fracasó por las mismas causas de la Guerra de los 10 años. Eso sí es incorrecto. La falta de unidad estuvo presente en los dos momentos, pero las causas no son las mismas. Las causas que demostraron allá que era falta de unidad no son las mismas que hay aquí. Y eso es lo que ustedes tienen que definir. Sobre todo el papel del Partido Autonomista con su campaña racista, la llegada tardía de su gran líder Calixto García, la no presencia de líderes como Antonio Maceo y Máximo Gómez, los problemas que hay propiamente de indisciplinas, de regionalismo, que sí se mantienen en todas sus dimensiones. O sea que es una guerra que tiene todas estas dificultades. Resumiendo, falta de unidad. También fracasó por la falta de unidad, pero ahí están las causas de la guerra. ¿Y qué demostró? ¿Cuál es la experiencia? Demostró que para preparar la guerra, para reiniciar la lucha, hay que lograr la unidad. Y que sigue vigente el ideal independentista. Eso lo está demostrando la Guerra Chiquita. Los cubanos siguen empeñados en que hay que lograr la independencia. Y él es un ejemplo de lo que estamos planteando. Pero seguimos. Vamos a ver algunos hechos. Vamos a pantalla. Hablábamos de la protesta de Jarao, de la Guerra Chiquita. Y miren estos dos que aparecieron ahora en pantalla. La conspiración de la Liga Antillana y la llegada de varias expediciones. Yo les propongo que la conspiración de la Liga Antillana sí me hagan una caracterización. Es importante, creo, sobre todo por los matices que tiene, porque se habla de una expedición, se habla de la dirección de Antonio Maceo al frente de esa expedición, está reconociendo uno de los grandes líderes en la lucha, y el objetivo, la liberación de todas las Antillas, por eso se llama Liga Antillana.
La llegada de las expediciones, ustedes en el resumen del libro tienen 3 expediciones. Si ustedes son muy prácticos, si ya hablamos de Ramón Leocadio Bonachea en la protesta del Jarao, vamos a seguir aprovechando a Ramón Leocadio Bonachea. En el 84, por la zona de Baracoa, arribó Leocadio Bonachea en una expedición, pero fue capturado. Se le dijo que no regresara a Cuba, él quiso, se empeñó en volver y ahí estaba el resultado. Y entonces es capturado y fusilado allí mismo, en la zona de Santiago de Cuba. Por lo tanto, fracasan. Hay varias expediciones que van a llegar a Cuba. Esta es la más representativa para que coordinen con la protesta del Jarao, por eso mencionábamos esta conspiración. Pero hay hechos que ustedes tienen que ir definiendo. Seguimos con los esfuerzos armados. Miren allí, miren estos 3 que están apareciendo ahora. Vamos al primero, programa San Pedro Sula. Y es importante tenerlo en cuenta porque estoy hablando de algo muy importante, el plan Gómez Maceo. Programa revolucionario San Pedro Sula. San Pedro Sula es una ciudad de Honduras. En el libro de texto, una cuartilla completa se le dedica a este proyecto militar. Plan Gómez Maceo o Programa Revolucionario San Pedro Sula, que es su verdadero nombre. Caractericen el papel de ese proyecto, la presencia de Martí, de Gómez, de Maceo, las particularidades del arribo a Cuba de varias expediciones para poner en pie de lucha al país. Martí ve el exceso de militarismo y Martí propone separarse del proyecto. Martí estuvo en sus inicios y se separa del proyecto. Y cómo al final los gobiernos que se habían comprometido no lo hicieron. Y esto lleva al fracaso de este hecho histórico. Pero es importante una caracterización del Plan Gómez Maceo o como su verdadero nombre que está en el libro, Programa Revolucionario San Pedro Sula. Volvamos a pantalla. Proyecto armado de Juan Fernández Ruz en el año 87. Es un proyecto armado, hay que caracterizarlo también. Hay elementos que ustedes pueden utilizar. Como proyecto armado, tiene 2 elementos importantísimos. Él partía de la idea de que para llevar la guerra a Cuba había que organizar la lucha a través de una comisión consultiva, pero que esa comisión debía tener una figura importante frente a ella. ¿Y quién escoge Juan Fernández Ruz para dirigir esta comisión? A José Martí. O sea, está reconociendo ya los méritos de Martí como gran líder. Y esta comisión estaría integrada por Martí y otras personalidades. O sea, se está reconociendo esta labor de Martí. Pero el gran problema de Juan Fernández Ruz, que en sus contradicciones con miembros de la emigración hizo público el proyecto, ya quedó descubierto y perdió su efectividad. Y el otro, volvemos allí, la conspiración de la paz de Manganeso, otro hecho que ustedes deben caracterizar. Observen que en este momento estoy hablando de 3 grandes momentos importantes donde ustedes tienen que caracterizar. Recuerden la habilidad caracterizar, que es muy cómoda, 3 elementos importantes a tener en cuenta. La conspiración Paz de Manganeso, cuando ustedes hablen de ella, tener en cuenta la presencia de Antonio Maceo en Santiago de Cuba, le prepara condiciones para una insurrección en esa ciudad, escogen el día 8 de septiembre porque era el día de la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad, y se escoge ese día porque había una movilidad de hombres en la calle y esto posibilitaba no levantar sospechas. Pero también es descubierto por una indiscreción de Antonio Maceo que casi hizo público sus posiciones independentistas, pero fracasó también esto. Por lo tanto, llegamos rápido a una conclusión. ¿Cuántos esfuerzos armados ocurrieron en estos años de tregua fecunda? Y todos con una importancia extraordinaria. Pero ¿cuál es el resultado final de ellos? Fracasaron. Y esa es la experiencia que yo tengo que sacar cuando yo haga este análisis. Y esa puede ser una pregunta del ingreso. ¿Qué experiencia nos aportaron estos esfuerzos armados? Y ustedes entonces tienen que analizar qué ocurrió en cada uno de ellos, sus líderes, por qué fracasaron y entonces llegar a conclusiones. Yo les voy a ayudar un poco porque cuando hablamos de estos esfuerzos armados, después que yo los haya caracterizado, después que haya trabajado con mucha profundidad la guerra chiquita, puedo llegar a una serie de conclusiones. ¿Cuáles serían las conclusiones? Mírenlo allí en pantalla, volvamos ahí rápidamente. Eso está en el libro de texto resumido al final todo. Les doy rápido la idea para que la tengan. La falta de unidad entre los revolucionarios, de esto hemos hablado. La ausencia de un programa político, no existía un programa de acción. La falta de coordinación entre la emigración y la isla. La escasez de recursos. Las rencillas entre los líderes por problemas organizativos. La creencia de que la revolución podía venir desde otro
de otro lugar, o sea, desde afuera, no tener en cuenta las condiciones propias de la isla, era como forzar una revolución, y la idea exagerada del papel del mando militar. Como vemos entonces, los esfuerzos armados hay que verlo desde dos puntos de vista, y esto es, creo que ahí ustedes tienen que sentar la pauta a seguir en todo el trabajo. Por un lado, estoy hablando de la vigencia del ideal independentista, pero por otro lado estoy dando como experiencia la necesidad de la unidad. Por eso a Martí le corresponde el papel del líder y organizador de la guerra necesaria. ¿Y qué dice Martí? Para preparar la guerra, primero hay que lograr la unidad. Y esa es la obra martiana a lo largo de todo este periodo. Y ese entonces va a ser nuestro análisis, nuestro contenido en la próxima clase. Vamos a valorar el pensamiento y la acción de José Martí en la preparación de la guerra necesaria. Sin más tiempo, entonces nos despedimos y los invitamos para en la próxima clase trabajar a José Martí. Hasta la próxima.